La última subasta de rescate de la temporada estaba llegando a su fin. En las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, unos pocos participantes rezagados permanecían en un modesto establo, con el crujido de sus botas sobre el suelo cubierto de paja. La mayoría de los perros ya habían encontrado un nuevo hogar, marchándose meneando la cola tras firmar los papeles. Lo que quedaba era un silencio profundo y una única jaula relegada al rincón más alejado del establo. Dentro, Rocco permanecía de pie. Era un pastor alemán, aunque apenas se le reconocía como tal. Sus costillas sobresalían a través de un pelaje fino y desigual. Una de sus orejas caía lacia. Una cicatriz visible le recorría el flanco. Sin embargo, su postura, rígida y vigilante, irradiaba una energía que advertía a todos que mantuvieran una distancia prudencial. No emitía sonido alguno, ni ladraba ni se encogía. Simplemente observaba. Nuestro siguiente y último animal, anunció el subastador, echando un vistazo a su portapapeles. Pastor alemán macho encontrado atado detrás de un molino abandonado. Con desnutrición severa y reactivo, especialmente con los hombres. Empezaremos la puja en €1. Las orejas de Rocco se crisparon al oír la palabra hombres, justo cuando un voluntario alto se acercó a pocos metros de su jaula. Rocco se abalanzó con fuerza. Un gruñido agudo rasgó el aire mientras los barrotes de la jaula temblaban por el golpe. Una oleada de exclamaciones ahogadas recorrió el establo. Ese casi le arranca un trozo a alguien, susurró una persona, es un peligro. El subastador se aclaró la garganta, haciendo una pausa. No se levantó ni una sola mano, hasta que una voz pujó, €1. Las cabezas se giraron. Una niña pequeña y quieta, de unos 11 años, estaba de pie cerca del perímetro del recinto. A su lado había una mujer, su madre, que le puso una mano tranquilizadora en el hombro. ¿Está segura, señorita?, preguntó el subastador, enarcando una ceja. La niña le sostuvo la mirada sin pestañear. Sí, lo quiero. Algunas personas se rieron entre dientes, una se burló, ya se arrepentirá. El subastador, sin embargo, simplemente se encogió de hombros. Adjudicado por €1. Y así, la venta final no fue para alguien que buscaba un perro perfecto, sino para una niña que reconoció algo roto y estaba convencida de que aún merecía la pena salvarlo. Sofía García era reservada por naturaleza. A sus 11 años, no era ajena a la pérdida, pues había perdido a su padre cuando solo tenía 7. Y aunque nunca se dijo explícitamente, Sofía no había vuelto a hablar de la misma manera desde entonces. Escuchaba mejor de lo que hablaba. Se percataba de detalles que otros pasaban por alto, como el silencio y la tristeza. Al observar a Rocco, no percibió una amenaza, sino una agonía. No enseñaba los dientes para intimidar, sino que estaba construyendo una barrera, tal como había hecho ella misma. Su madre, Marta, estaba a su lado con una expresión de preocupación en el rostro. Como etóloga a tiempo parcial, Marta estaba familiarizada con los animales con problemas, pero Rocco era excepcional. Estaba tenso como la cuerda de un violín, perpetuamente al límite e impredecible. Marta miró a su hija. Sofía, entiendes que esto no va a ser sencillo. La mirada de Sofía permaneció firme. Lo sé, respondió en voz baja. Y también sé que está sufriendo y necesita cariño, igual que yo. Sus palabras flotaron entre ellas con una cualidad sagrada. Por un instante todo lo demás desapareció, los murmullos, las palabras de advertencia, el engorro del papeleo. Todavía dentro de su transportín, Rocco levantó la cabeza. Su mirada conectó con la de Sofía. Fue una mirada breve, de apenas 1 o 2 segundos, pero en ese momento algo cambió en la atmósfera entre ellos. No detectó miedo en ella. Vio compasión. Vio otra alma que había sido herida. Vio una cualidad que no había encontrado en mucho tiempo, alguien sin miedo a verle de verdad. Y en lo más profundo de aquel cuerpo marcado y tenso, una parte de él respondió. No era confianza, todavía no, sino una relajación, una respiración profunda, un minúsculo destello de consentimiento. Sofía extendió la mano lentamente hacia los barrotes del transportín. Marta contuvo el aliento bruscamente, avanzando por instinto antes de detenerse. Porque Rocco también se movió, no de forma rápida ni agresiva, sino hacia adelante. Apoyó suavemente la cabeza contra la pequeña mano de Sofía. En la silenciosa quietud del establo, los espectadores observaban con ojos atónitos y abiertos como platos en completo silencio. No es malo, susurró Sofía. Solo está triste. El papeleo se completó rápidamente, pero nadie tenía prisa por marcharse.
Los espectadores se quedaron cerca de la salida del establo, lanzando miradas furtivas a la niña y al perro que acababan de cambiar el resultado de una subasta que nadie pensó que sería importante. Mientras sacaban el transportín de Rocco hacia el aparcamiento, no volvió a gruñir. No ladró ni se abalanzó, en su lugar, sus ojos permanecieron fijos en Sofía. Marta mantenía un paso cauteloso, con la mirada alternando entre su hija y el animal que ahora era suyo. Había dedicado años al estudio del comportamiento, el lenguaje corporal y las microrreacciones, y pudo ver que la postura de Rocco había cambiado. Era un cambio sutil, pero suficiente para que ella reconociera su importancia. Seguía tenso y receloso, pero se había producido un cambio definitivo. La está siguiendo a ella, murmuró para sí. Ni a la comida, ni a la correa, sino a ella. Cuando llegaron a su todoterreno, Rocco se detuvo. Olisqueó la parte trasera abierta, donde habían quitado la puerta del transportín, y la habían acondicionado con mantas suaves. Era un espacio hecho no para confinarlo, sino para acogerlo. Sin embargo, permaneció inmóvil. Sofía no intentó convencerlo. Solo se arrodilló junto al vehículo, agachada, con las manos en el regazo. No hubo palabras ni órdenes, solo su presencia. Pasaron 10 minutos, y luego 20. Finalmente Rocco dio un paso adelante. Sus movimientos eran rígidos, resultado de meses de estrés y abandono. Cada paso ponía de manifiesto lo demacrado que estaba, cuánto de él se había desgastado tanto física como emocionalmente. Sus patas temblaban ligeramente mientras subía, no por miedo, sino por un profundo agotamiento. Su entrada no fue elegante. Agachó la cabeza y se movió con deliberada lentitud. Cada pisada era una cuidadosa negociación, pero entró. Sofía cerró suavemente el portón. No ofreció ninguna sonrisa ni exclamación de alegría, sino que simplemente apoyó la palma de la mano en el cristal y susurró: «Ya no estás solo». A lo lejos un voluntario que les había advertido previamente observaba, negando con la cabeza asombrado. «Ese perro ya es otro». Marta miró a su hija, y luego al pastor alemán acurrucado en la parte de atrás. «Quizá», dijo en voz baja porque alguien por fin creyó que podía serlo. El viaje a casa fue silencioso. No hubo música ni conversación, solo el sonido de los neumáticos sobre la nieve y la respiración acompasada de un perro detrás de ellos. Se sentía, sin embargo, como el comienzo de algo nuevo. Su casa estaba en un camino tranquilo, una pequeña finca enclavada entre amplios campos y una hilera de pinos, un entorno pacífico y sosegado. Era el tipo de lugar diseñado para sanar, aunque Rocco aún no era consciente de ello. Los primeros días fueron delicados. No comía si había alguien en la habitación. Realmente no dormía, se tumbaba, pero un ojo siempre permanecía entreabierto y sus orejas reaccionaban a cada crujido del suelo o sombra movediza. Incluso los sonidos suaves, como el agua corriendo o el chirrido de una bisagra, le hacían estremecerse. Rara vez salía del rincón que le prepararon, un transportín sin puerta lleno de mantas suaves cerca de la chimenea. Era un lugar seguro, pero aún no uno en el que confiara. Marta intentaba mantener las distancias, pero Rocco gruñía en voz baja cada vez que ella cruzaba la habitación. No era ira, sino una reacción arraigada en la memoria, de manos que fueron demasiado bruscas, de voces que fueron demasiado altas. La ropa de color oscuro parecía agravar su ansiedad. Sofía se dio cuenta de esto y empezó a moverse en silencio por las mañanas, dejando con cuidado la comida de Rocco cerca de su transportín antes de retirarse. Cada vez, junto a su cuenco, dejaba una pequeña nota con dibujos de árboles. Soles y corazones. Para que sepa que no está solo, le explicó a su madre. No intentaba tocarlo ni llamarlo por su nombre. Simplemente se sentaba con las piernas cruzadas al otro lado de la habitación, dibujando en su cuaderno y tarareando en voz baja. Rocco nunca la miraba directamente, pero no apartaba la vista. En una casa tan llena de silencio, esto era significativo. Cada noche Marta los observaba desde el umbral de la cocina. No se intercambiaban palabras entre la niña y el perro, solo el paso del tiempo y una quietud compartida. Y poco a poco, muy poco a poco, Rocco empezó a comer mientras ellas aún estaban en la habitación. No estaban cerca, pero sí lo bastante. Al terminar la segunda semana, Rocco comenzó a despojarse del peso de su miedo. Sus gruñidos amainaron y la tensión de sus hombros empezó a aliviarse. Sus ojos todavía inspeccionaban cada habitación antes de entrar, pero ya no tenían la mirada salvaje y acorralada de un animal que espera ser dañado. Estaba empezando a vivir, no simplemente a sobrevivir. Ahora comía cerca de ellas.
Incluso descansaba a pocos metros de Sofía mientras ella dibujaba, con las orejas moviéndose al son del lápiz sobre el papel, pero nunca se apartaba. La confianza empezaba a crecer en el silencio. Entonces, una noche ocurrió un suceso tan sutil como extraordinario. El fuego crepitaba suavemente en el salón. Marta leía un libro bajo la cálida luz de una lámpara. Arriba, Sofía acababa de acostarse. Rocco se levantó de su manta. No caminaba de un lado a otro como solía hacer. Caminó con determinación hacia la parte trasera de la casa, se detuvo en la puerta y luego dio una vuelta como si dudara. Marta se quedó quieta. Un sonido suave llegó de las escaleras mientras Sofía bajaba. No dijo ni una palabra. Solo fue a la puerta trasera, la abrió con cuidado y se sentó a su lado, abrazándose las rodillas. Rocco la miró. Sus miradas se conectaron por un instante. Un entendimiento, demasiado silencioso para las palabras, fluyó entre ellos. Entonces, por primerísima vez, Rocco salió a la noche no impulsado por el pánico, sino atraído por una sensación de paz. El aire exterior era gélido y un cielo tachonado de estrellas pendía silencioso sobre él. Rocco caminó sobre la hierba y se detuvo con el vaho de su aliento visible en el frío. En esa quietud, una sensación profundamente enterrada se agitó en su interior, una débil resonancia de pertenencia, un vago recuerdo de seguridad pasada, de haber sido amado alguna vez. Por un breve instante la noche lo envolvió como un recuerdo. Entonces surgió otro sentimiento sutil pero distinto. Era ese mismo sentimiento, pero ya no de su pasado, estaba vivo en el presente. Esta vez, su origen no era un recuerdo lejano, sino la niña y la mujer que estaban detrás de él, que habían esperado sin presiones, sin aprensión. Era de nuevo el sentimiento del amor. Esta vez, sin embargo, era constante, cálido y genuino. La luz de la luna bañaba el patio mientras él exploraba, con el hocico al viento. Sofía permaneció sentada, inmóvil. Pocos minutos después, Rocco regresó al umbral. Ya no parecía dudar. No hizo ninguna pausa. Volvió a entrar. Sofía esbozó una leve sonrisa. Está aprendiendo que necesitar a alguien no es una debilidad, susurró. Y en ese momento, bajo un techo silencioso, la confianza no llegó como un trueno. Llegó con un solo paso. Sucedió un sábado ventoso. La casa gemía mientras fuertes ráfagas de viento azotaban las ventanas. Sofía estaba en el suelo del salón, coloreando un dibujo de Rocco bajo un árbol cubierto de nieve. Marta tarareaba en voz baja en la cocina, donde el aroma a zanahorias asadas y romero inundaba la casa. Rocco estaba tumbado cerca de la puerta principal, no dormido, sino descansando. Entonces se oyó el crujido de la grava. Una furgoneta de reparto entró en el largo camino de grava, con los neumáticos crepitando como hojas secas. Las orejas de Rocco se irguieron. Sofía dejó de colorear. 3 fuertes golpes en la puerta resonaron como un disparo en la memoria de Rocco. Se puso en pie en un instante con el cuerpo rígido, los dientes al descubierto y el pelo del lomo erizado. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho. El pomo de la puerta empezó a girar. El hombre del porche hizo ademán de entrar y el control de Rocco se quebró. El terror de antes, la agonía, el puro instinto de supervivencia, todo regresó de golpe. Se lanzó contra la puerta con una fuerza inmensa, gruñendo y ladrando, listo para atacar a la silueta del otro lado. El repartidor retrocedió tambaleándose, con los ojos desorbitados por el miedo. Al otro lado de la habitación, Sofía estaba paralizada. En ese instante algo se rompió dentro de ella. Sintió como si la confianza que con tanto esmero había construido se estuviera desintegrando ante sus ojos. El cariño que le había dado a Rocco, la esperanza a la que se había aferrado, todo parecía escapársele de entre los dedos. Se le hizo un nudo en la garganta. Rocco susurró con voz temblorosa. Por favor, no. Por favor. Se quedó helado. Su cuerpo temblaba. El gruñido remitió, pero se mantuvo como un retumbo sordo en su garganta. Se giró lentamente. Sofía estaba de pie a varios metros, con las manos ligeramente levantadas no en señal de orden, sino de súplica. Sus ojos, llenos de tristeza más que de miedo, se encontraron con los de él. Había también una silenciosa decepción, y algo más, dolor. La respiración de Rocco se entrecortó. Retrocedió alejándose de la puerta. Luego se volvió para mirar a Sofía de frente y caminó hacia ella, lenta e inseguramente. Llevaba la cabeza gacha y su cola, ya no erguida, se balanceaba suavemente.
Se detuvo a sus pies, frotó el hocico contra su mano y después apoyó la cabeza en su rodilla. Sofía permaneció en silencio e inmóvil. Simplemente le permitió estar ahí. Y en ese silencio, Rocco descubrió algo más poderoso que el miedo, el perdón. La nieve había caído durante la noche como una suave nana, sin prisa, delicada y completa. Por la mañana, el mundo alrededor de la finca era silencioso y blanco. Los árboles se inclinaban respetuosamente bajo el peso. Los postes de la valla estaban adornados con suaves gorros de escarcha. El aire tenía esa quietud distintiva que solo el invierno puede traer. Sofía se había resfriado el día anterior y estaba en casa, envuelta en mantas con las mejillas sonrosadas y su cuaderno de dibujo en el regazo. Marta le besó la frente y murmuró: «No tardaremos mucho». Esa mañana solo estaban Marta y Rocco, los dos solos en la quietud de un bosque adormecido. Avanzaban lentamente por el sendero. Las patas de Rocco producían un suave crujido en la nieve, y su aliento formaba pequeñas nubes. Durante un rato, todo fue paz y calma. Marta incluso sonrió al soltarle la correa, concediéndole un momento de libertad. Entonces se quedó paralizado. El cuerpo de Rocco se puso rígido como una estatua, levantó la cabeza, con las orejas tiesas, mientras su hocico olfateaba bruscamente el viento. Algo no iba bien. Un instante después desapareció, internándose en el bosque tan sigilosamente como un fantasma. «Rocco», gritó Marta tras él, con el corazón latiéndole en el pecho. Empezó a correr. Las ramas le azotaban la cara. Sus botas resbalaban en raíces ocultas por la nieve. Y entonces lo oyó, un ladrido enérgico, insistente y repetitivo. Sintió una opresión en el pecho. El sonido era primitivo, indómito. Por un segundo espantoso, se vio transportada de vuelta al refugio, a los gruñidos y las jaulas, a todas las señales de advertencia. Salió a un claro y se detuvo en seco. Rocco estaba allí, plantado ante una figura en la nieve, no atacando, sino dando la alarma. Un joven yacía desplomado en un ventisquero, con los labios azules y una pierna torcida en un ángulo terrible. Apenas respiraba. Y Rocco estaba de pie sobre él, ladrando, alertando, pidiendo ayuda. Las lágrimas corrían por el rostro de Marta mientras se arrodillaba junto al hombre, con los dedos ya marcando para pedir ayuda. Incluso cuando llegó el equipo de rescate, todos desconocidos, Rocco no huyó. No se puso agresivo. Permaneció justo a su lado. Esa noche, mientras Marta relataba la historia junto al fuego, Sofía escuchaba sin decir palabra. Luego bajó la mirada a su dibujo más reciente, Rocco bajo un pino nevado, montando guardia. «No es que simplemente cambiara», susurró tras una pausa. Tomó una decisión. Habían pasado meses desde la llegada de Rocco, desde los días de gruñidos, respingos y silencio, desde aquella tarde fría en que apoyó por primera vez la cabeza en el regazo de Sofía. Ahora las puertas del establo estaban abiertas de nuevo, no para una subasta, sino para un evento más discreto, una reunión. Le habían pedido a Sofía que volviera al mismo lugar donde lo vio por primera vez, donde levantó la mano por un perro que nadie más quería, por el precio de solo €1. Los organizadores celebraban un foro comunitario sobre bienestar animal, y habían preguntado si la niña de la voz suave estaría dispuesta a compartir lo que pasó después. Y así se encontró de pie justo dentro de aquel mismo establo rústico. Marta estaba a un lado, observando cómo Sofía sostenía la correa de Rocco en una mano y una colección de sus dibujos en la otra. Rocco caminaba tranquilamente a su lado. No había tirones ni resistencia, solo una sensación de paz. Los presentes susurraban al verlo. «Ese es», murmuró una persona. «El pastor de aquella subasta». Sofía avanzó hacia la parte delantera del establo. Rocco se sentó a sus pies. Miró a la multitud, adultos, niños, familias, y luego a su cuaderno de dibujo. «No sabía cómo arreglarlo», dijo en voz baja. «Solo sabía que él estaba triste y yo también». Su voz se mantuvo firme. «Decían que era peligroso, pero yo vi a alguien que tenía miedo. Mi objetivo no era cambiarlo. Solo quería que se sintiera lo bastante seguro como para ser él mismo». Mostró un dibujo de Rocco acurrucado bajo un árbol, con los ojos muy abiertos y llenos de ansiedad. «Hice esto durante los primeros días», explicó, «cuando no confiaba en nadie, cuando cada ruidito le hacía saltar. Pero incluso entonces, yo sabía que lo estaba intentando». Rocco se estiró en el suelo de madera, con los ojos entrecerrados y el cuerpo relajado. Cerca del fondo de la multitud, una mujer mayor se levantó.
Había estado en la subasta inicial, había visto a Rocco gruñir y temblar, y le había advertido a Sofía que no lo intentara. Ahora se adelantó con la voz baja y curtida por el tiempo. Yo le dije que no lo hiciera, admitió la mujer. Creía que algunos perros simplemente no tienen remedio. Miró a Sofía, y después a Rocco. Pero ella no intentó arreglarlo. Le ofreció espacio y tiempo, la mujer hizo una pausa, y de algún modo, se recuperó a su manera. Rocco se movió ligeramente acercándose más a la pierna de Sofía, pero el establo permaneció en silencio. Sofía no dijo nada más. Simplemente sonrió una sonrisa pequeña e inquebrantable, y dejó que su mano descansara suavemente sobre su lomo. Y Rocco permaneció allí, no por obediencia, sino porque, por primera vez en su vida, no sentía ningún impulso de marcharse.